Bienvenidos a la clase de Estudios Sociales, grado séptimo grado de Educación Básica. Soy la profesora Socorro María Hernández del Instituto Gubernamental San Marcos. En esta oportunidad, para el desarrollo de la temática, tenemos la geografía como ciencia social. Como subtema vamos a hablar de lo que es la ciencia. Para el logro y establecimiento, tenemos planteado los siguientes objetivos, que es analizar el espacio geográfico que le rodea, aplicando los diferentes instrumentos y técnicas cartográficas. Vamos a establecer la clasificación y las diferencias y semejanzas entre las ciencias naturales y las ciencias sociales. Conceptualizar las principales ciencias puras o naturales y las principales ciencias humanas o sociales. El término ciencia tiene un vasto significado, tiene varios conceptos o percepciones, pero vamos a mencionar entre las más importantes. Tenemos que la ciencia es un conjunto de conocimientos obtenidos de la aplicación del método científico. Se le denomina ciencia al conjunto de conocimientos de las cosas por sus principios y causas. Además, la ciencia también se le denomina al cuerpo de reglas, principios o verdades ordenadas de tal forma que vienen a construir todo el saber humano. Ciencia se le denomina a todo conocimiento ordenado de los fenómenos naturales y la relación que guardan entre sí. Podemos afirmar en el desarrollo de esta temática que el objeto de estudio de la ciencia es la búsqueda de verdades científicas. Se le denomina verdades científicas al conjunto de conocimientos obtenidos de un proceso de investigación a un proceso de experimentación, los cuales tienen validez y veracidad y que están sujetos a una nueva comprobación. Por eso se dice que el objeto de estudio de la ciencia es la búsqueda de verdades científicas. La ciencia también tiene sus propias características. Vamos a hablar ahí de que la ciencia se caracteriza porque posee su propio objeto de estudio. Todas las ciencias, ya sean naturales o sociales, tienen su propio objeto de estudio. Un campo en el cual se dedican a estudiar. Las ciencias se caracterizan porque utilizan el método científico. Es el método más utilizado en los procesos de investigación científica. La ciencia se caracteriza porque posee un conjunto de conocimientos verdaderos. Estos conocimientos verdaderos se les denomina al resultado obtenido de un proceso de investigación, los cuales deben de estar ordenados, jerarquizados y sistematizados, de acuerdo a la investigación, la profundidad, el área o el campo en el cual se clasifica. También tenemos que la ciencia utiliza la técnica de la observación, que es la técnica más utilizada, porque hay cosas que no se pueden ver así, hay resultados que no se pueden obtener de un proceso, no que se pueden percibir a través de la observación directa o indirecta. La ciencia se puede clasificar en ciencias puras o naturales y las ciencias humanas y sociales. Las ciencias puras o naturales estudian la naturaleza y todos los fenómenos que se producen de manera repentina y sin la intervención de la mano del hombre. Tenemos las precipitaciones o lluvia. Las precipitaciones se presentan en tres formas. Tenemos las precipitaciones en forma de nieve, en forma de granizo y en forma de agua líquida o lluvia. La formación del arco iris también es un fenómeno natural. El hombre no lo puede producir. La formación de los ríos, los terremotos, los maremotos, los tornados, las fases de la luna. Y tenemos otro fenómeno natural también, producto del movimiento de rotación de la Tierra, que es el día y la noche. Los rayos o las descargas eléctricas producidas a través de los relámpagos. Tenemos los huracanes y la erupción de los volcanes, entre otros. Estos fenómenos naturales se dan sin la intervención, dijimos, de la mano del hombre. Son fenómenos naturales que son producto y parte de la naturaleza misma,
que es el campo de estudio de las ciencias puras o naturales. Dentro de las ciencias puras también tenemos, se utiliza con exactitud el método científico, ya que el método científico está basado en la observación y la experimentación, y por ende tenemos la formulación de teorías o leyes universales. Entonces, las ciencias puras o naturales tienen como objeto de estudio a la naturaleza y sus fenómenos. Los fenómenos naturales son aquellos que se dan sin la intervención de la mano del hombre. En las ciencias puras o naturales se emplea con exactitud el método científico, el cual se basa en lo que es la observación y la experimentación. Las ciencias puras o sociales son las ciencias que estudian al hombre como principal agente de las sociedades o del medio en el cual se desenvuelve. Las ciencias humanas o sociales son las que estudian al hombre como el principal agente del medio, y también recordemos que el hombre es un ser social y el principal, diríamos, que tiene como hábitat la tierra como su propia morada. Tenemos ahí las ciencias humanas o sociales, son aquellas que también estudian los problemas sociales, los problemas o fenómenos sociales. Estos problemas o fenómenos sociales son causados por el hombre debido a su particularmente a sus características individuales, a la ambición al poder y la ambición a la riqueza o al dinero. Entonces, estos problemas sociales son causados dentro del entorno en el cual se desenvuelve el hombre. Tenemos la pobreza, la inseguridad, la corrupción, que es verdad que es uno de los problemas más grandes que aqueja al mundo y en especial al país de nosotros. Tenemos la guerra, las hambrunas, el desempleo, la explotación infantil, la violencia, el narcotráfico, la prostitución, la migración, entre otros problemas que tenemos en el mundo. Entonces, estos problemas son parte de la sociedad porque se generan dentro del entorno en el cual se desarrolla el hombre. La ciencia también se clasifica, dijimos, en puras y naturales. Dentro de las ciencias puras o naturales tenemos la física, que es la ciencia que estudia los elementos que componen un cuerpo. La astronomía, que es la ciencia que estudia los diferentes cuerpos celestes, es decir, todos aquellos astros que se encuentran en el espacio o en el firmamento. Tenemos la mineralogía, que es la ciencia que se encarga del estudio de los diferentes minerales que se concentran en un cuerpo o en un planeta o en un espacio. La biología es la ciencia que estudia todos los seres vivos, independientemente, ¿verdad?, de su hábitat. Tenemos la botánica, que es la ciencia que estudia las plantas, su desarrollo y su evolución. Tenemos la zoología, que es la ciencia que estudia los animales. Zoología es la ciencia que estudia los animales, su origen, su desarrollo y su evolución. La química es la ciencia que estudia los componentes de un cuerpo o la materia. La geología es la ciencia que estudia la tierra, los cambios que ha sufrido a través del tiempo o a través de la historia. Dentro de las principales ciencias humanas o sociales tenemos la historia, que es la ciencia que estudia los hechos más relevantes del pasado humano. Ese es el campo de estudio de la historia del pasado humano. La antropología es la ciencia que estudia el hombre desde el punto de vista biológico y cultural. Hablamos de derecho, que es la ciencia que estudia los deberes y derechos de las poblaciones, así como también las leyes o las normas jurídicas que rigen su comportamiento. Las ciencias políticas son las ciencias que estudian las diferentes formas de gobierno y los procedimientos a través de los cuales se adquiere el poder. Tenemos ahí la economía, que es la ciencia que estudia la producción, la distribución y el consumo de los bienes y recursos que se hayan limitados en la naturaleza. La psicología es una ciencia social que estudia la conducta y el comportamiento humano en relación al medio o entorno en el cual se desenvuelve el individuo. La numismática es la ciencia que estudia las monedas y medallas antiguas, o las medallas o monedas que se utilizaron en las civilizaciones antiguas, las cuales datan sobre la época, su forma o estilo de vida, así como también el tiempo en el que habitaron.
Tenemos ahí la geografía, es la ciencia que estudia la descripción de los elementos o de la superficie terrestre, todo aquello que se puede observar a simple vista. La geografía también establece la ubicación de los diferentes espacios geográficos dentro de un contexto social global. La filosofía es la ciencia que estudia el razonamiento humano, así como también el origen y las causas del ser de las cosas. La sociología es una ciencia social también que estudia la relación e interrelación que establece el hombre para satisfacer sus necesidades. La sociología estudia las sociedades humanas, las relaciones de las sociedades, su origen, su desarrollo y su evolución. La lingüística es la ciencia que estudia las diferentes formas de comunicación creadas por el hombre, pero también la lingüística estudia los diferentes idiomas. Tenemos ahí la filología, es la ciencia que estudia los textos antiguos, todos aquellos textos en los cuales encontramos información. Estamos hablando de los sarcófagos, del muro de los lamentos, ¿verdad? Estamos hablando del libro de los muertos, estamos hablando de todas aquellas inscripciones que encontramos con el transcurso del año, los jeroglíficos, los petroglifos, ¿verdad? Todo aquello que encontramos, diríamos, es lo que data de una información específica, ya sea de cualquier área, ¿verdad? Política, económica, social, histórica, mitológica, filosófica, sociológica, entre otras. Tenemos ahí la heráldica, que es la ciencia que estudia los símbolos, escudos o emblemas que ha utilizado el hombre a lo largo de la historia como una forma de identificación social. Tenemos la cronología, que es la ciencia que estudia los hechos históricos a través del tiempo, el lugar y el espacio, de forma ordenada y de forma sintetizada. Dentro de las ciencias sociales o humanas, tenemos ahí que las ciencias sociales o humanas es un conjunto de conocimientos que se ocupan del estudio del hombre. El hombre es un elemento básico y fundamental y esta establece una relación con el ambiente en el cual vive, ¿verdad? Todas las ciencias sociales son un conjunto de conocimientos que se ocupan del estudio del hombre desde la perspectiva global. Las ciencias sociales son un conjunto de ciencias que estudian a la sociedad desde diferentes perspectivas o visiones, ¿verdad? O ángulos. Las ciencias sociales son un conjunto de principios y de verdades que surgen de la razón y la existencia del hombre. Sobre la Tierra, estamos hablando sobre, esto es producto de las reflexiones, de las investigaciones y las experimentaciones que se han hecho a lo largo del tiempo. Las ciencias sociales son las ramas de la ciencia relacionadas con la sociedad y el comportamiento humano. Para concluir con esta temática, tenemos ahí que las ciencias sociales y las ciencias naturales coinciden cuando los hechos y los fenómenos de la naturaleza los utiliza el hombre para satisfacer sus necesidades. Estamos hablando de necesidades grupales, como por ejemplo el acceso y servicio al agua potable, tenemos la utilización y acceso a la energía eléctrica, los materiales para construirla, los vehículos de transporte, entre otros. Las ciencias sociales surgieron en el siglo XVIII, ¿verdad? Y surgen a raíz de la filosofía cuando ésta pierde su carácter enciclopédico para estudiar el hombre. Entonces, todas las ciencias sociales surgen de la filosofía en el siglo XVIII, ¿verdad? Por eso se dice que en el siglo XVIII la filosofía pierde su carácter enciclopédico y dio origen a todas las ciencias sociales para estudiar de diferentes perspectivas o ángulos lo que es la vida en sociedad, la vida del hombre en sociedad y el medio en el cual se relaciona o transforma. El objetivo de las ciencias sociales es ocuparse del hombre como un personaje básico y fundamental del medio en el cual forma y se desenvuelve en las sociedades. Eso es lo que podemos decir de la parte introductoria de lo que es la ciencia. Esperamos que haya sido de su comprensión y nos vemos en la próxima sesión de trabajo. Así que muchas gracias por su atención.